El polvo de la carretera boscosa se levantaba en una nube perezosa detrás del SUV de Elena. Ella, una mujer de 40 y tantos años, con el dolor de la viudez aún fresco, buscaba en el aislamiento del bosque un bálsamo para su alma. La casa, una estructura victoriana gris y desgastada, la esperaba al final del camino, engullida por la maleza y la sombra de los pinos. Era grande, demasiado grande, y el agente inmobiliario, Marcos, un hombre nervioso con un traje holgado, se apresuró a marcharse, dejando a Elena sola con el silencio pesado y el olor a moho. La primera noche, la casa le dio la bienvenida con un crujido seco y fuerte que venía del piso de arriba. Elena, aferrada a la foto enmarcada de su difunto esposo, Javier, se dijo que era solo la casa, asentándose. Pero cuando un golpe sordo resonó en la sala de estar, y encontró la foto de Javier boca abajo en el suelo, su corazón comenzó a latir con un ritmo diferente, uno de alarma. Se acostó a las 11:45, buscando refugio bajo las sábanas. Fue entonces cuando lo oyó, un ligero arrastre, como si alguien estuviera moviendo una silla lentamente sobre el suelo de madera de la sala de estar, justo debajo de su dormitorio. El arrastre se detuvo, y un silencio absoluto se instaló, solo para ser roto por un golpe rítmico, inconfundible. Toc, toc, toc. No era un golpe de viento. Era el sonido de un nudillo golpeando la madera. Elena se deslizó fuera de la cama, empuñando el atizador de la chimenea que había dejado junto a la puerta. En el pasillo superior el aire se sentía denso y frío. Miró hacia la oscuridad de la sala de estar. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando. La respuesta fue un golpe violento en la pared y una risa seca y gutural que no era humana. El pánico la hizo correr de vuelta a su dormitorio, cerrando la puerta con llave. El golpe rítmico volvió, más fuerte, más rápido. Toc, toc, toc. Pero esta vez, Elena se dio cuenta de que no venía de la sala de estar. Venía de dentro de la pared de su dormitorio. Un crujido de madera, y una grieta apareció junto a su mesita de noche, como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Un gemido bajo y prolongado la hizo temblar. Su teléfono no tenía señal, estaba atrapada. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas, haciendo que la sala de estar pareciera inofensiva. Pero cuando Elena examinó el suelo, encontró una alfombra vieja movida. Debajo, el suelo de madera estaba rayado, y en el centro de los arañazos, una palabra grabada a cuchillo: ayuda. La búsqueda de respuestas la llevó a la polvorienta oficina de archivos del pueblo, donde la anciana señora López le reveló la verdad a medias. La casa pertenecía a los García. El señor García, un hombre cruel, había muerto allí, asesinado por su esposa, Isabel, con un atizador de chimenea en la sala de estar. Dicen que su espíritu, o el de él, nunca se fue, susurró la anciana. Esa noche, de vuelta en la casa, la palabra ayuda parecía brillar en la oscuridad. El atizador de chimenea, el arma del crimen, se convirtió en un foco de terror. El arrastre volvió más fuerte. La presencia, invisible pero palpable, estaba en la escalera. La puerta principal se cerró de golpe. En la cocina, Elena agarró un cuchillo. El arrastre se acercaba. En el reflejo de la ventana, vio una silueta oscura y distorsionada detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nada. Solo un susurro helado en su oído. «Mírame». De vuelta en su dormitorio, Elena se dio cuenta. El espíritu no estaba tratando de asustarla, sino de comunicarse. Recordó la palabra en el suelo. «No quieres hacerme daño. ¿Quieres que te ayude?», dijo a la pared. El golpe se detuvo. Un débil arrastre vino de debajo de la cama. Allí, encontró una caja de madera vieja. Dentro, el diario de Isabel. Al leerlo, descubrió la verdad completa. Isabel no había matado a su marido en un acto de locura, sino en defensa propia. Pero la última entrada no era de Isabel, era de una letra temblorosa. «Me encerró en el sótano. No puedo salir. Me está buscando. No puedo respirar. No es Isabel. Es él. Él está aquí. Él». Elena se dio cuenta de que el espíritu que golpeaba la pared no era Isabel, sino la última víctima del señor García.
y la silueta oscura que la perseguía no era un fantasma cualquiera. Era el señor García en persona, el verdadero monstruo de la casa. La foto de Javier cayó de la mesita de noche. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. El señor García, una silueta oscura y distorsionada, estaba allí. «Te dije que nadie me molestaría aquí», dijo su voz incorpórea. Elena corrió a la sala de estar, tropezando con la alfombra, cayendo justo al lado de la palabra ayuda. El señor García se cernió sobre ella. «Ahora eres mía». Como ella lo fue, Elena agarró el atizador de la chimenea. «No, no soy tuya», golpeó el aire. Un grito agudo y no humano resonó. El señor García se retiró. Elena corrió al sótano, abrió la puerta y bajó las escaleras. En el centro, una pila de tierra removida. Cavó con el atizador y encontró un trozo de tela. Tiró y el cuerpo esquelético de una mujer, Isabel, apareció. «Te encontré. Estás a salvo», susurró Elena. El señor García apareció en lo alto de las escaleras. Elena levantó el atizador y golpeó la tierra junto al cuerpo de Isabel. Un grito de agonía resonó. El señor García se disolvió en una nube de polvo negro. La sombra de Javier semanas después. La policía encontró el cuerpo de Isabel y el diario. Elena estaba en el porche, hablando con el detective Ruiz, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un escepticismo palpable. «Encontramos el cuerpo». «¿Y el diario?» «Parece que la señora García nunca se fue», dijo el oficial. «No, estaba esperando que alguien la encontrara», respondió Elena. «¿Y los ruidos?», preguntó Ruiz con una ceja levantada. «Eran solo la casa». «Asentándose», dijo Elena repitiendo la mentira que había inventado para sí misma. Ruiz la miró fijamente. «Señora, la tierra del sótano había sido removida recientemente. Y el cuerpo de Isabel García. No estaba solo. El corazón de Elena dio un vuelco. Había restos de otro cuerpo, más antiguos, y no coinciden con ningún informe de persona desaparecida en la zona. Esa noche, en su cama, Elena miró la foto de Javier. Un suave susurro, una voz femenina flotó en el aire. «Gracias». Pero esta vez el agradecimiento se sintió diferente. Era una gratitud teñida de melancolía, casi de advertencia. Elena se levantó y fue a la sala de estar. La palabra ayuda en el suelo había sido lijada y cubierta con cera, pero ella podía verla. Se arrodilló y tocó la madera. Sonido, un crujido. No de la casa, sino de la caja de recuerdos de Javier que estaba en la repisa de la chimenea. Elena se acercó. La caja estaba abierta. Dentro, además de los recuerdos, había un pequeño cuaderno de cuero que nunca había visto. No era el diario de Isabel. Era un cuaderno de bocetos. Lo abrió. Las primeras páginas eran dibujos de paisajes. Luego, los bocetos se volvieron más oscuros, más obsesivos. Dibujos de una casa, esta casa. Y en la última página, un retrato a lápiz de una mujer. No Isabel. Era una mujer joven con el pelo largo y oscuro, y una expresión de terror en sus ojos. Debajo la letra de Javier. «El pozo no está seco. Ella me está esperando». Elena sintió un frío que no era de la casa. Javier nunca le había hablado de esta casa. ¿Por qué la había dibujado? ¿Y quién era la mujer? A la mañana siguiente, Elena regresó a la oficina de archivos. La señora López estaba sola. «Señora López, necesito saber más sobre la casa». Antes de los García, la anciana suspiró. Antes de los García, la casa pertenecía a un hombre llamado Elías. Era un ermitaño. ¿Y su hija, Lucía? ¿Qué le pasó a Lucía? Desapareció. Hace más de 50 años. Se rumoreaba que Elías la había encerrado en el pozo del jardín. Decían que el pozo no tenía fondo. Elena recordó la nota de Javier. «El pozo no está seco. Ella me está esperando». Esa noche, Elena fue al jardín. La maleza era espesa, pero encontró un círculo de piedras cubiertas de musgo. En el centro, un pozo de piedra. Estaba cubierto por una pesada tapa de hierro oxidado. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena logró mover la tapa. El olor a tierra húmeda y algo más, algo dulce y putrefacto, subió del pozo. Encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia abajo. El haz de luz se perdió en la oscuridad. No había agua, solo una caída infinita. Sonido.
Un débil, casi inaudible. Toc, toc, toc. Venía del pozo. Elena se dio cuenta de que el golpe rítmico que había oído la primera noche no era el señor García. Era Lucía. Y si Lucía estaba en el pozo, ¿quién era el segundo cuerpo en el sótano? Elena volvió a la casa, su mente corriendo. El segundo cuerpo, el cuerpo más antiguo. Subió al dormitorio y miró la foto de Javier. El rostro sonriente parecía burlarse de ella. De repente, recordó algo que el agente inmobiliario, Marcos, había dicho. La casa ha estado vacía por mucho tiempo, pero tiene buena estructura, solo necesita un poco de amor. Y el susurro de Isabel. Gracias. Isabel le había agradecido por liberarla del señor García. Pero, ¿y si el señor García no era el único que había sido liberado? Elena tomó el cuaderno de bocetos de Javier. Lo hojeó hasta la última página. El retrato de Lucía. Pero había algo más. Un pequeño símbolo garabateado en la esquina inferior. Un círculo con una línea que lo atravesaba. Elena sintió un escalofrío. Ese símbolo lo había visto antes, en la caja de recuerdos de Javier. Sacó la caja y la vació. En el fondo, grabada en la madera, estaba el mismo símbolo. Elena se dio cuenta de que su marido no había sido una víctima inocente. Su conexión con la casa era más profunda, más oscura. Javier no solo había dibujado la casa, sino que había estado involucrado en su historia. El segundo cuerpo en el sótano. El cuerpo más antiguo. Elena bajó al sótano. La policía se había ido, dejando la tierra removida. Comenzó a cavar de nuevo, esta vez con una pala que encontró en el cobertizo. Cerca de donde estaba Isabel, encontró un pequeño cofre de metal. Estaba cerrado con un candado oxidado. Sonido. Un crujido de madera. La puerta del sótano se cerró de golpe. Elena estaba atrapada. Sonido. Un arrastre lento y pesado. No el del señor García. Este era diferente, más metálico. Elena apuntó la linterna. Vio una sombra que se movía en la oscuridad. No era una silueta. Era una forma, la forma de un hombre. Pero su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero. En su mano, un martillo oxidado. El pozo no está seco, dijo una voz áspera como papel de lija. Elena reconoció la voz. No era el señor García. Era Elías, el ermitaño. Tú eres el segundo cuerpo, susurró Elena. No, dijo Elías, acercándose. Yo soy el guardián, y tú, la nueva viuda, has despertado a mi hija. Elías levantó el martillo. Elena se dio cuenta de que el verdadero terror de la casa no era un fantasma, sino una maldición que se alimentaba de la desesperación de las mujeres. Isabel, Lucía y ahora, ella. Elena arrojó la pala a Elías y corrió hacia la pila de tierra. Agarró el cofre de metal. ¿Qué hay en el cofre?, gritó Elena. La llave de la casa, dijo Elías riendo. La llave que la mantiene viva. Elena golpeó el cofre contra la pared. El candado se rompió. Dentro no había una llave. Había un mechón de pelo rubio y una alianza de oro. La alianza de Javier. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Su marido no solo conocía la casa, sino que había dejado algo de sí mismo en ella. Él me la dio, dijo Elías con una voz de triunfo. Él me la dio para que la guardara, para que la casa lo recordara. Elena miró el mechón de pelo rubio. No era suyo. ¿Quién es ella?, preguntó Elena con un nudo en la garganta. La última viuda, antes de ti, la que vino a buscar la paz, y la encontró, en el pozo. Elías se abalanzó sobre ella. Elena, con una fuerza desesperada, arrojó el cofre abierto al pozo. Sonido. Un grito agudo y femenino. No de Lucía, de la mujer del pelo rubio. Elías se detuvo, paralizado. ¡No! ¡Mi ofrenda! Elena aprovechó el momento. Agarró el atizador de chimenea que había dejado en el suelo y golpeó a Elías en la cabeza. Elías cayó. Su cuerpo se disolvió en una nube de polvo negro, más densa que la del señor García. El sótano se quedó en silencio. Elena subió las escaleras, cerró la puerta del sótano y la selló con una pesada viga de madera. El legado de Javier
Y el nuevo guardián Elena no se fue, no podía. La casa la había elegido. Ella se dio cuenta de que la casa no se alimentaba de la desesperación, sino de los secretos. El secreto de Isabel, el secreto de Lucía, el secreto de la viuda rubia y el secreto de Javier. Javier no había muerto en un accidente. Había venido a la casa para deshacerse de algo. O de alguien. Elena se sentó en la sala de estar mirando la chimenea. El aislamiento ya no era un santuario. Era una prisión, pero ahora ella era la guardiana. El cofre roto y vacío estaba en el suelo. Elena recogió la alianza de oro de Javier. Estaba grabada por dentro con una fecha. 1998. Mucho antes de que se conocieran, Elena regresó a la caja de recuerdos de Javier. En el fondo, debajo de la capa de terciopelo, encontró un compartimento secreto. Dentro, había una carta amarillenta y un mapa. La carta estaba dirigida a ella, con la letra de Javier. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he fallado. La casa me encontró de nuevo. No es un lugar, Elena, es una trampa. Una trampa para los que tienen algo que ocultar. La viuda rubia era mi primera esposa, Sofía. La traje aquí hace años para empezar de nuevo, pero la casa se la llevó. Elías, el guardián, me obligó a dejarla en el pozo. A cambio me dio la alianza, el recuerdo que la casa exige para dejarte ir. Me prometió que si encontraba a otra viuda, la casa se calmaría. Te traje aquí, Elena, no por amor, sino por miedo. Quería que la casa te tomara a ti en mi lugar, pero no pude. No pude dejarte. Por eso volví. Por eso morí. Elías me estaba esperando. El mapa te mostrará dónde está el verdadero secreto de la casa. No es un cuerpo. Es el corazón de la maldición. Destrúyelo y serás libre. Pero date prisa. Elías no es el único guardián. Hay otro. Uno que te conoce mejor que nadie. Perdóname. Te amo, Javier. Elena sintió náuseas. Su dolor se convirtió en una rabia fría. Javier no solo la había traído a la casa, sino que había planeado su sacrificio. El mapa era un croquis de la propiedad. Un punto estaba marcado con el mismo símbolo del círculo tachado. El ojo del bosque. Esa noche, Elena no durmió. Estudió el mapa. El ojo del bosque estaba en lo profundo de la propiedad, más allá del pozo. Al amanecer, se armó con el atizador de chimenea y una linterna. El ojo del bosque Elena siguió el mapa a través de la maleza. El bosque se hizo más denso, los árboles más viejos y retorcidos. El aire se volvió pesado, como si estuviera entrando en un pulmón gigante. Llegó a un claro. En el centro, no había un árbol, sino una formación rocosa, circular, cubierta de musgo y líquenes. Parecía un altar. En el centro del altar había una pequeña abertura, un agujero. El ojo del bosque. Elena se arrodilló. Apuntó la linterna. Dentro había algo que brillaba. No era oro. Era un cristal oscuro, pulsante, incrustado en la roca. Sonido. Un susurro. No de Isabel. No de Lucía. Era una voz de hombre resonando en su cabeza. Lo has encontrado, Elena. El corazón de la casa. Elena se dio la vuelta. Un hombre estaba allí, alto, delgado, con una sonrisa triste. Vestía ropa de jardinería antigua. Era Marcos, el agente inmobiliario. ¿Marcos? ¿Qué haces aquí? Mi nombre no es Marcos. Soy Silas, y soy el otro guardián. El que se asegura de que las viudas lleguen a su destino. Tú trabajabas con Elías. Elías era un bruto. Yo soy el que mantiene el equilibrio. Elías se encargaba de los cuerpos. Yo de las almas. Silas se acercó al altar. El cristal es el recuerdo de la primera víctima. El dolor de la primera viuda. Cada vez que una viuda muere aquí, su dolor se añade al cristal, y la casa se fortalece. ¿Y Javier? ¿Él te conocía? Javier era mi mejor cliente. Él me trajo a Sofía, y luego te trajo a ti. Él sabía que el dolor de una viuda es la moneda de la casa. Silas sacó un cuchillo de jardinería. Ahora, Elena, es hora de que te unas a la casa. Tu dolor será exquisito. Elena levantó el atizador. Javier me enseñó algo, que el dolor no es una moneda, es un arma. Elena golpeó el cristal oscuro con todas sus fuerzas. Sonido.
Un grito ensordecedor. No de una persona, de la tierra. El cristal se hizo añicos. Una onda de energía negra salió disparada, golpeando a Silas. Silas cayó. Su cuerpo se desvaneció en el aire, dejando solo el cuchillo de jardinería. El bosque se quedó en silencio. El aire se sintió ligero, limpio. Elena regresó a la casa. El verdadero legado. Elena se sentó en la sala de estar. La casa ya no crujía. El silencio era real. Ella recogió la alianza de Javier. La miró. 1998. Javier no la había amado. La había usado. Pero en el fondo de la caja de recuerdos había algo más. Un pequeño papel doblado. Era una nota de Javier, escrita a mano. Elena, si estás leyendo esto, has ganado. Sabía que lo harías. El cristal no es el corazón de la maldición, es el corazón de Elías. El verdadero corazón de la casa está en el pozo. Es Lucía. Ella es la que te está llamando. Ella es la que te salvará. Elena se paró frente al pozo. La tapa de hierro oxidado estaba a un lado, revelando la boca negra y húmeda. El olor a tierra, a dulce putrefacción y a algo metálico, como sangre vieja, era abrumador. La nota de Javier, la última verdad, ardía en su mente. La alianza es la llave. No para salir, sino para entrar. Entra en el pozo. Y libérala. Se ató una cuerda gruesa que encontró en el cobertizo a una viga del porche, asegurándola con nudos que Javier le había enseñado a hacer para el barco que nunca compraron. Se puso la alianza de oro en el dedo, el anillo de la viuda rubia, el recuerdo que la casa exigía. Era una ofrenda, un pase de entrada. Encendió la linterna y comenzó el descenso. El pozo no era un simple agujero, era un túnel de piedra húmeda, resbaladiza y fría. A medida que bajaba, el haz de luz revelaba marcas de uñas desesperadas en la piedra. La oscuridad se hizo absoluta, devorando la luz del sol. El aire se volvió pesado, y el silencio, roto solo por el chirrido de la cuerda, era más aterrador que cualquier ruido. A unos 10 metros, el pozo se ensanchó en una pequeña caverna. El olor se intensificó. Elena sintió que la presión del aire cambiaba, como si hubiera entrado en un espacio sellado. La linterna iluminó las paredes. Estaban cubiertas de inscripciones. No eran palabras, sino símbolos. El mismo círculo tachado que había visto en el cuaderno de Javier y en la caja de recuerdos. Eran símbolos de contención, de sacrificio. Y luego lo vio. En el centro de la caverna no había un fondo, sino una abertura más pequeña, un segundo pozo, que descendía aún más en la negrura. Y junto a la abertura, encadenada a la pared con grilletes de hierro oxidado, estaba Lucía. No era un esqueleto, era una mujer. Su piel era de un blanco translúcido, casi azul. Su cabello, largo y oscuro, flotaba alrededor de su rostro como algas en el agua. Sus ojos, abiertos y vacíos, miraban fijamente a la nada. Llevaba un vestido de lino de hace 50 años, ahora harapos. Lucía no estaba muerta. Estaba suspendida. Lucía, susurró Elena. El sonido de su voz resonó en la caverna y los ojos de Lucía se movieron. Se fijaron en Elena. Ayuda. La voz de Lucía no vino de su boca, sino de la propia caverna. Un eco débil y desesperado que se clavó en la mente de Elena. «Vengo a liberarte», dijo Elena. Acercándose, al tocar los grilletes, sintió una oleada de frío que le quemó la piel. La alianza de oro en su dedo se calentó, brillando débilmente. «No puedes». La voz de Lucía se hizo más fuerte, teñida de una tristeza infinita. «La casa me necesita. Soy su corazón. Mi dolor la mantiene viva». Elena vio entonces que los grilletes no estaban conectados a la pared, sino a la propia piedra, que parecía palpitar con una luz rojiza y tenue. Elías te mintió. Javier te mintió. El señor García te mintió. La casa se alimenta de tu dolor, pero no te necesita. Te usa. Mientras hablaba, la caverna comenzó a temblar. El aire se llenó de susurros. Voces de mujeres, todas pidiendo ayuda. Eran Isabel, Sofía, y todas las viudas que habían pasado por allí. «Vete», gritó Lucía, su rostro contorsionado por una agonía que no era solo suya. «Él viene». Sonido un arrastre metálico y pesado.
Venía del pozo de arriba. Elena se dio cuenta de que el guardián, Silas, no había desaparecido. Había sido absorbido por la casa y ahora regresaba, más fuerte. «No me iré sin ti», dijo Elena. Agarró el atizador de chimenea que había traído consigo. El atizador, el arma del crimen de Isabel, el objeto que había absorbido la violencia de la casa. La casa se alimenta de dolor, pero el atizador se alimenta de fuerza. Elena golpeó la cadena que sujetaba a Lucía. El metal resonó, pero no se rompió. «No, no la toques». La voz de Silas, ahora un coro de voces masculinas, resonó desde el túnel. Elena sintió una presión invisible sobre su pecho, como si la estuvieran aplastando. Cayó de rodillas. «El dolor es eterno, Elena. Ríndete, únete a nosotras». Ahora era la voz de Sofía, la viuda rubia, un lamento seductor. Elena miró la alianza en su dedo. El anillo de Javier, el recuerdo de su traición. «Mi dolor no es tuyo», gritó Elena. Se levantó canalizando toda la rabia, toda la traición, todo el miedo que Javier le había causado. Era un dolor puro, solo suyo. Golpeó la cadena de nuevo, esta vez con una furia concentrada. Sonido, un grito de metal. La cadena se rompió. Lucía cayó al suelo. Su cuerpo, al tocar la tierra, se desvaneció en una luz blanca y cegadora. La caverna se sacudió violentamente. Las inscripciones en las paredes se desvanecieron. El olor a putrefacción desapareció, reemplazado por el olor a tierra mojada y aire fresco. Elena miró hacia arriba. El túnel estaba colapsando. El pozo ya no era un túnel, era una tumba. Elena agarró la cuerda y comenzó a subir, sintiendo el peso de la casa cayendo sobre ella. Al salir, el sol la cegó. El pozo se había sellado. La tapa de hierro se había cerrado con un golpe final. Elena estaba en el jardín. El bosque estaba en silencio. La casa, sin su corazón, parecía más pequeña, más vieja, más vacía. Se sentó en el porche, exhausta. La alianza de oro en su dedo se había vuelto fría. Esa noche, en su cama miró la foto de Javier, sonido, un suave susurro. Una voz femenina flotó en el aire. «Gracias». Y luego, un susurro diferente, más profundo, más oscuro, que venía de la pared. «¿Por qué me dejaste?». Elena cerró los ojos. Sabía que la paz nunca llegaría. Solo más misterios, y más noches en las que oiría sonidos que venían de la sala a la hora de dormir. Pero ahora, ella tenía una misión, y un nuevo poder. El segundo cuerpo en el sótano. El cuerpo más antiguo. Elena bajó al sótano. La policía se había ido, dejando la tierra removida. Comenzó a cavar de nuevo, esta vez con una pala que encontró en el cobertizo. Cerca de donde estaba Isabel, encontró un pequeño cofre de metal. Estaba cerrado con un candado oxidado. Sonido, un crujido de madera. La puerta del sótano se cerró de golpe. Elena estaba atrapada. Sonido, un arrastre lento y pesado. No el del señor García. Este era diferente, más metálico. Elena apuntó la linterna. Vio una sombra que se movía en la oscuridad. No era una silueta. Era una forma, la forma de un hombre. Pero su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero. En su mano, un martillo oxidado. «El pozo no está seco», dijo una voz áspera como papel de lija. Elena reconoció la voz. No era el señor García. Era Elías, el ermitaño. «Tú eres el segundo cuerpo», susurró Elena. «No», dijo Elías, acercándose. «Yo soy el guardián. ¿Y tú, la nueva viuda? Has despertado a mi hija». Elías levantó el martillo. Elena se dio cuenta de que el verdadero terror de la casa no era un fantasma, sino una maldición que se alimentaba de la desesperación de las mujeres. Isabel, Lucía y ahora, ella. Elena arrojó la pala a Elías y corrió hacia la pila de tierra. Agarró el cofre de metal. «¿Qué hay en el cofre?», gritó Elena. «La llave de la casa», dijo Elías riendo. «La llave que la mantiene viva». Elena golpeó el cofre contra la pared. El candado se rompió. Dentro no había una llave.
Había un mechón de pelo rubio y una alianza de oro. La alianza de Javier. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Su marido no solo conocía la casa, sino que había dejado algo de sí mismo en ella. Él me la dio, dijo Elías con una voz de triunfo. Él me la dio para que la guardara, para que la casa lo recordara. Elena miró el mechón de pelo rubio. No era suyo. ¿Quién es ella?, preguntó Elena con un nudo en la garganta. La última viuda. Antes de ti. La que vino a buscar la paz. Y la encontró. En el pozo. Elías se abalanzó sobre ella. Elena, con una fuerza desesperada, arrojó el cofre abierto al pozo. Sonido. Un grito agudo y femenino. No de Lucía, de la mujer del pelo rubio. Elías se detuvo, paralizado. ¡No! ¡Mi ofrenda! Elena aprovechó el momento. Agarró el atizador de chimenea que había dejado en el suelo y golpeó a Elías en la cabeza. Elías cayó. Su cuerpo se disolvió en una nube de polvo negro, más densa que la del señor García. El sótano se quedó en silencio. Elena subió las escaleras, cerró la puerta del sótano y la selló con una pesada viga de madera. El legado de Javier y el nuevo guardián Elena no se fue, no podía. La casa la había elegido. Ella se dio cuenta de que la casa no se alimentaba de la desesperación, sino de los secretos. El secreto de Isabel, el secreto de Lucía, el secreto de la viuda rubia y el secreto de Javier. Javier no había muerto en un accidente. Había venido a la casa para deshacerse de algo. O de alguien. Elena se sentó en la sala de estar mirando la chimenea. El aislamiento ya no era un santuario. Era una prisión, pero ahora ella era la guardiana. El cofre roto y vacío estaba en el suelo. Elena recogió la alianza de oro de Javier. Estaba grabada por dentro con una fecha. 1998. Mucho antes de que se conocieran, Elena regresó a la caja de recuerdos de Javier. En el fondo, debajo de la capa de terciopelo, encontró un compartimento secreto. Dentro, había una carta amarillenta y un mapa. La carta estaba dirigida a ella, con la letra de Javier. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he fallado. La casa me encontró de nuevo. No es un lugar, Elena, es una trampa. Una trampa para los que tienen algo que ocultar. La viuda rubia era mi primera esposa, Sofía. La traje aquí hace años para empezar de nuevo, pero la casa se la llevó. Elías, el guardián, me obligó a dejarla en el pozo. A cambio me dio la alianza, el recuerdo que la casa exige para dejarte ir. Me prometió que si encontraba a otra viuda, la casa se calmaría. Te traje aquí, Elena, no por amor, sino por miedo. Quería que la casa te tomara a ti en mi lugar, pero no pude. No pude dejarte. Por eso volví. Por eso morí. Elías me estaba esperando. El mapa te mostrará dónde está el verdadero secreto de la casa. No es un cuerpo, es el corazón de la maldición. Destrúyelo y serás libre. Pero date prisa. Elías no es el único guardián. Hay otro. Uno que te conoce mejor que nadie. Perdóname. Te amo, Javier. Elena sintió náuseas. Su dolor se convirtió en una rabia fría. Javier no solo la había traído a la casa, sino que había planeado su sacrificio. El mapa era un croquis de la propiedad. Un punto estaba marcado con el mismo símbolo del círculo tachado. El ojo del bosque. Esa noche, Elena no durmió. Estudió el mapa. El ojo del bosque estaba en lo profundo de la propiedad, más allá del pozo. Al amanecer, se armó con el atizador de chimenea y una linterna. El ojo del bosque Elena siguió el mapa a través de la maleza. El bosque se hizo más denso, los árboles más viejos y retorcidos. El aire se volvió pesado, como si estuviera entrando en un pulmón gigante. Llegó a un claro. En el centro, no había un árbol, sino una formación rocosa, circular, cubierta de musgo y líquenes. Parecía un altar. En el centro del altar había una pequeña abertura, un agujero. El ojo del bosque. Elena se arrodilló, apuntó la linterna. Dentro había algo que brillaba. No era oro. Era un cristal oscuro, pulsante, incrustado en la roca. Sonido, un susurro. No de Isabel, no de Lucía.
Era una voz de hombre resonando en su cabeza. Lo has encontrado, Elena. El corazón de la casa. Elena se dio la vuelta. Un hombre estaba allí, alto, delgado, con una sonrisa triste. Vestía ropa de jardinería antigua. Era Marcos, el agente inmobiliario. ¿Marcos? ¿Qué haces aquí? Mi nombre no es Marcos. Soy Silas, y soy el otro guardián. El que se asegura de que las viudas lleguen a su destino. Tú trabajabas con Elías. Elías era un bruto. Yo soy el que mantiene el equilibrio. Elías se encargaba de los cuerpos. Yo de las almas. Silas se acercó al altar. El cristal es el recuerdo de la primera víctima. El dolor de la primera viuda. Cada vez que una viuda muere aquí, su dolor se añade al cristal, y la casa se fortalece. ¿Y Javier? ¿Él te conocía? Javier era mi mejor cliente. Él me trajo a Sofía, y luego te trajo a ti. Él sabía que el dolor de una viuda es la moneda de la casa. Silas sacó un cuchillo de jardinería. Ahora, Elena, es hora de que te unas a la casa. Tu dolor será exquisito. Elena levantó el atizador. Javier me enseñó algo, que el dolor no es una moneda, es un arma. Elena golpeó el cristal oscuro con todas sus fuerzas. Sonido, un grito ensordecedor. No de una persona, de la tierra. El cristal se hizo añicos. Una onda de energía negra salió disparada, golpeando a Silas. Silas cayó. Su cuerpo se desvaneció en el aire, dejando solo el cuchillo de jardinería. El bosque se quedó en silencio. El aire se sintió ligero, limpio. Elena regresó a la casa. El verdadero legado. Elena se sentó en la sala de estar. La casa ya no crujía. El silencio era real. Ella recogió la alianza de Javier. La miró. 1998. Javier no la había amado. La había usado. Pero en el fondo de la caja de recuerdos había algo más. Un pequeño papel doblado. Era una nota de Javier, escrita a mano. Elena, si estás leyendo esto, has ganado. Sabía que lo harías. El cristal no es el corazón de la maldición, es el corazón de Elías. El verdadero corazón de la casa está en el pozo. Es Lucía. Ella es la que te está llamando. Ella es la que te salvará.